Bienvenido a esta quinta parte de análisis de potencia de corriente alterna. En este video les conversaré sobre la potencia compleja. Previamente habíamos conversado sobre la potencia activa y la potencia aparente, que se denotan con las letras P y S respectivamente. Entonces vamos a considerar la carga de la figura. Tenemos aquí un circuito donde simplemente se considera la carga Z. Por supuesto, está recibiendo en sus terminales un voltaje B fasor y una corriente I fasor. Entonces, dado la forma fasorial de B fasor, sería su voltaje pico con su respectiva fase. Y la corriente fasor sería su corriente pico con su respectiva fase. Entonces aquí nos dice que es de la tensión B de T, es decir, el voltaje instantáneo y la corriente instantánea. Entonces la potencia compleja S recibida por la carga de corriente alterna es simplemente el producto de la tensión por el complejo conjugado de la corriente. Entonces aquí tenemos la fórmula de cómo obtener la potencia compleja. Simplemente sería el voltaje fasor en RMS por la corriente fasor en RMS conjugada, ¿sí? Entonces, recordando que el voltaje RMS es simplemente B fasor entre raíz de 2 y la corriente RMS es I fasor entre raíz de 2. Entonces, esto ya sería la escritura en su forma polar. Ok, continuando con la lectura. Nos dice, la ecuación de potencia compleja puede escribirse como, bueno, ya originalmente habíamos dicho que la potencia compleja es simplemente el producto del voltaje fasor RMS por la corriente fasor RMS conjugada. Entonces, si lo escribimos en su forma polar, sería simplemente el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente. Y como aquí se está conjugando, y eso simplemente sería el efecto de anteponer un signo negativo a la fase de la corriente, y en vista de que es un producto de número complejo en forma polar, simplemente sería la diferencia de la fase de voltaje y la corriente. Y les recuerdo que esto está escrito en su forma polar, y si aplicamos la identidad de Euler, simplemente la expresión de la potencia compleja quedaría de esta manera. Entonces sería la misma magnitud por el coseno de la diferencia de la fase más J por el producto de los valores eficaces por el seno de la diferencia de la fase. Nos dice acá, cabe indicar que la magnitud de la potencia compleja es la potencia aparente. Les recuerdo que S, ¿verdad? La magnitud de S es la potencia aparente, que es simplemente el producto de estos dos valores eficaces. Y de ahí que la potencia compleja se mida en voltio amperio. Entonces aquí nos está diciendo en la lámina que tanto la potencia aparente y la potencia compleja se mide en voltio amperio. La abreviatura es así, VA. Asimismo que el ángulo de potencia compleja es el ángulo de factor de potencia. Entonces seguimos. La potencia compleja puede expresarse en términos de la impedancia de carga Z. Entonces, por ley de Ohm, tenemos que Z es B fasor entre I fasor. Habíamos dicho en el video anterior que lo podemos escribir también como el voltaje RMS fasor entre la corriente RMS fasor. Y esto sería el cociente de los valores eficaces, y la fase sería la diferencia de fase. Entonces así, el voltaje RMS fasor por ley de Ohm va a ser simplemente Z por la corriente RMS fasor. Sustituyendo esto en la ecuación de potencia compleja, acuérdense que la potencia compleja es el voltaje RMS fasor
por la corriente RMS fasor conjugada da por resultado, aquí tenemos la definición de potencia compleja. Aquí estamos sustituyendo el voltaje RMS, que es Z, por la corriente RMS fasor. Entonces quedaría de esta manera, pero por propiedad de los números complejos, un complejo por su conjugado es simplemente su magnitud elevado al cuadrado, que en este caso sería la corriente pico elevado a la 2 por este término que quedaría multiplicándolo, que es por Z. Entonces a la final, la potencia compleja se puede escribir también como la impedancia por la corriente pico elevado al cuadrado. Ahora bien, en conclusión, podemos decir que la potencia compleja se puede escribir como Z por la corriente eficaz elevado a la 2 o a su vez por el voltaje eficaz elevado a la 2 entre Z conjugado, y eso es igual a la definición original de potencia compleja, que es el voltaje eficaz fasor por la corriente eficaz fasor conjugada. Entonces nosotros tenemos que Z que es la impedancia, se puede escribir tanto en forma rectangular y en forma polar. Y en forma rectangular habíamos dicho que se escribe de esta manera, donde la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. Entonces vamos a escribir la potencia compleja en su forma rectangular. Entonces la ecuación de la potencia compleja, que es Z por la corriente eficaz elevado a la 2, tal cual como habíamos dicho acá, se convierte en, si lo escribimos en su forma rectangular, esto es R más J por XY. Aquí estamos haciendo la sustitución por la corriente eficaz elevado a la 2. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera. P más JQ. Entonces, si se pone a apreciar, si aplicamos propiedad distributiva, la parte real simplemente sería R por la corriente eficaz elevado a la 2. Eso sería P. ¿Quién es P? Es la potencia activa, también se le conoce como potencia real o potencia promedio. Y Q simplemente sería la reactancia por la corriente eficaz elevado a la 2. Eso sería Q. Entonces, de todas maneras, en la lámina dice donde P y Q son la parte real e imaginaria de la potencia compleja. Es decir, que la potencia activa, también se le conoce como potencia real o potencia promedio, va a ser igual a la parte real de la potencia compleja. Esto es igual a la corriente eficaz elevado a la 2 por la resistencia o por R. Y Q, que ya más adelante vamos a conocer su nombre, es la parte imaginaria de la potencia compleja. Es que esto a su vez es igual a la corriente eficaz elevado a la 2 por X, que es la reactancia. Ok, continuando, nos dice la lámina que P es la potencia promedio o real y depende de la resistencia, tal cual como aparece en la lámina anterior. P depende de la resistencia. Q depende de la reactancia de la carga. Y Q se le llama potencia reactiva o en cuadratura. Al comparar la ecuación, este es el desglose al aplicar la identidad de Euler de la potencia compleja. Si hacemos una comparación de esta misma expresión que la habíamos deducido, se puede inferir rápidamente que P es igual a esta expresión y Q es igual a esta expresión.
Entonces aquí nos dice, se deduce que P efectivamente es lo que había dicho al momento de señalar y Q es esto que acabo de señalar. Entonces la potencia real P es la potencia promedio en vatios o en watts suministrada a una carga. Es la única potencia útil. Es la verdadera potencia disipada en la carga. La potencia reactiva Q es una medida del intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. Nos dice que la unidad de Q es en voltio amperio reactivo. De forma abreviada es VAR, para distinguirla de la potencia real cuya unidad es el vatio. Entonces estamos considerando tres potencias. La primera potencia es P. P es la potencia promedio, la potencia real o la potencia activa. Y es realmente la potencia que se aprovecha para poner en marcha las cargas, sea motor, sea una cocina eléctrica, sea cualquier artefacto eléctrico. Tenemos la otra potencia que es S, que es la potencia compleja, que es la que básicamente tiene la información de P y Q. Tenemos la otra potencia que sería la magnitud de la potencia compleja, que se le conoce como potencia aparente. Y la otra potencia es Q. P, como había dicho, se mide en vatios. La potencia compleja y la potencia aparente se mide en voltio amperio. Y Q se mide en voltio amperio reactivo, en bar. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer hincapié sobre las unidades. Ahora, continuando con la lectura, nos dice acá, cabe señalar que si Q vale 0, se trata de una carga puramente resistiva, es decir, solamente consta de una resistencia. Y el factor de potencia es la unidad. Si Q es menor a 0, se trata de una carga capacitiva y el factor de potencia está adelantado. Si Q es mayor a 0, es decir, si es positivo, se trata de una carga inductiva y el factor de potencia está atrasado. Así, la potencia compleja en voltio amperio es el producto del fasor de la tensión RMS y el conjugado complejo del fasor de la corriente RMS. Como variable compleja, su parte real representa la potencia real P y su parte imaginaria la potencia reactiva Q. Ahora, la introducción de la potencia compleja permite obtener la potencia real, que es P, y reactiva, que es Q, directamente de los fasores de la tensión y la corriente. Entonces aquí tenemos básicamente un resumen de las relaciones entre todas las potencias. Entonces, inicialmente la potencia compleja, que es S, les hago el recordatorio que cuando se escribe en negrita es un número complejo. Entonces, sería la escritura en su forma rectangular. En su forma rectangular, la parte real es P y la parte imaginaria es Q, que es la potencia reactiva. Y el concepto o la definición original de potencia compleja es el producto del voltaje fasor en RMS por la corriente fasor en RMS conjugada, y si lo escribimos en su forma polar, simplemente sería el producto del valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente. Y la fase sería la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Vamos con la otra potencia, que es la potencia aparente. La potencia aparente es simplemente la magnitud de la potencia compleja. También puede decirse el módulo. Acuérdense que magnitud, módulo y norma son sinónimos. Entonces,
el módulo o la norma o la magnitud de la potencia compleja es simplemente la potencia aparente. Entonces aquí tenemos que es el producto. Y al sacar el módulo de un fasor, simplemente sería la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. Ahora vamos con la otra potencia y su relación con la potencia compleja. Entonces la potencia real, que es p, es simplemente la parte real de la potencia compleja. Es decir, que es igual a la potencia aparente por coseno de la diferencia de la fase. La potencia reactiva, que es Q, es simplemente la parte imaginaria de la potencia compleja, que es la potencia aparente por el seno de la diferencia de la fase de voltaje y corriente. Y el factor de potencia es simplemente la razón o cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Y esto a su vez es el coseno de la diferencia de la fase de voltaje y corriente. Entonces nos dice una información importante, que esto demuestra que la potencia compleja contiene toda la información de potencia relevante sobre una carga dada. Entonces, como pueden apreciar bien, si nosotros tenemos la potencia compleja, tenemos básicamente toda la información. Podemos obtener la potencia activa, la potencia reactiva, inclusive el factor de potencia y la potencia aparente. Es práctica común representar S, P y Q como un triángulo de potencia el cual aparece en la figura. Entonces aquí tenemos en esta imagen, observamos que la parte real es P. Acuérdense que esto es un número complejo, la potencia compleja. Q está representado por la parte imaginaria. Les recuerdo que S es un número complejo y está dado por P más JQ. Entonces, S está dado por este número complejo. Ahora, haciendo la relación, observamos que el ángulo que forma P y S es θ B menos θ I. Y ese es el ángulo del factor de potencia o el ángulo de la impedancia, tal cual como lo habíamos deducido en videos anteriores. Entonces aquí en la lectura nos dice que el triángulo de potencia contiene 4 elementos. La potencia aparente o compleja. Les recuerdo que la potencia aparente es el módulo o norma de la potencia compleja. Está también la potencia compleja en sí. La potencia real, que es la parte real. La potencia reactiva, que es la parte imaginaria. Y el factor de potencia, que es el ángulo que forma P, que es decir, la potencia real y la potencia compleja. Entonces tenemos la información de 4 elementos que representan a la potencia compleja. Ahora, nos dice acá que dado 2 de estos elementos, los otros 2 pueden obtenerse fácilmente del triángulo. Entonces, si ya usted tiene información sobre uno de estos 2 elementos, es decir, ya sea potencia activa y potencia reactiva, puedo obtener la información. Entonces, si se fijan bien, si tengo a P y a Q, ya yo sé cuál es la potencia compleja. Y a su vez, si esto lo llevo de forma rectangular a forma polar, tendría la potencia aparente, que es el módulo de S, y la diferencia de fase, que es el ángulo de factor de potencia. Es decir, tendría que sacar el coseno de ese ángulo y con eso obtenemos FP. Entonces, si tenemos 2 elementos de ello, podemos obtener todas las potencias. Ahora vamos a cerrar con unos ejemplos. Vamos con el ejemplo número 11, que dice lo siguiente.
la tensión de las terminales de una carga es B de t igual a 60 coseno de omega t menos 10 grados. Y la corriente que fluye a través del elemento en la dirección de la caída de tensión es I de t igual a 1.5 por coseno de omega t más 50 grados. Halle A, la potencia compleja y aparente. B, la potencia real y reactiva. Y C, el factor de potencia y la impedancia de carga. Vamos entonces con la solución de este ejemplo. Lo primero que podemos hacer en vista de que tenemos la información en el dominio del tiempo es hallar los valores eficaces de este voltaje instantáneo y de esta corriente instantánea. Entonces, el valor eficaz del voltaje Fa-Sol simplemente sería 60 entre raíz de 2. Y el ángulo obviamente es menos 10 grados. Y la corriente RMS Fa-Sol simplemente sería 1.5 entre raíz de 2. Y el ángulo es de 50 grados. Entonces la primera parte nos pide hallar la potencia compleja. Y acuérdense que la potencia compleja es el producto del voltaje RMS Fa-Sol por la corriente RMS Fa-Sol conjugada. Entonces simplemente colocamos dichos valores. Este sería el voltaje eficaz Fa-Sol, que es 60 raíz de 2 con un ángulo de menos 10 grados. Y la corriente eficaz Fa-Sol o corriente RMS Fa-Sol es lo mismo. Es 1.5 entre raíz de 2 y si la conjugamos, en vez de ser más 50 va a ser menos 50. Eso da por resultado 45 con un ángulo de menos 60. Muy importante colocar las unidades. Voltio amperio. Acuérdense que es potencia compleja y se mide en voltio amperio, al igual que la potencia aparente. Entonces ya de por sí aquí tenemos la potencia aparente. Entonces la potencia aparente, que es el módulo o norma de ese complejo, es 45 voltio amperio. Y acuérdense que este ángulo es el ángulo del factor de potencia, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos con la parte B, que nos dice que obtengamos la potencia real y reactiva. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la potencia compleja, pero aquí está en su forma polar. Nosotros lo podemos convertir en su forma rectangular. Y ya saben que la potencia compleja en su forma rectangular se obtiene a P y a Q. La parte real de S es la potencia real y la parte imaginaria de S es la potencia reactiva. Entonces simplemente sería 45 por coseno de menos 60. Y la parte imaginaria sería los 45 por seno de menos 60. Entonces eso da por resultado este número complejo, que es 22.5 y 38,97. Acuérdense que ese complejo está medido o expresado en voltio amperio. Entonces, la parte real es P, es decir, es 22.5 watts o vatios. Y la parte imaginaria es Q. Y fíjense que Q es negativo. Entonces la potencia reactiva es menos 38,97 bar. Esto es voltio amperio reactivo. El factor de potencia es el coseno de menos 60 grados. Y eso da 0.5 en adelanto. Acuérdense que si la parte imaginaria, es decir, Q, es negativo, se trata de una carga capacitiva. Y la característica de la carga capacitiva es que la corriente adelanta al voltaje. Es decir, está en adelanto. El adelanto o retraso siempre es con respecto a la corriente, ¿sí?
y con respecto a la referencia, a la otra referencia que es el voltaje, ¿sí? Ahora, el factor de potencia es adelantado porque la potencia reactiva es negativa, lo que les había comentado. Entonces, la impedancia de carga, acuérdense que por ley de Ohm en su formato fasorial es simplemente el cociente entre el voltaje fasor y la corriente fasor. Entonces, si hacemos la división, esto da por resultado 40 con ángulo de -60. Fíjense acá que el ángulo de la impedancia, como habíamos deducido en los videos anteriores, coincide con el ángulo de la potencia compleja. Entonces aquí nos dice la cual es una impedancia capacitiva. Ya al tener la potencia compleja en su forma rectangular, sabemos la naturaleza de la carga, es decir, si es inductiva o capacitiva, y eso es por su signo. Ahora vamos con este último ejemplo para cerrar la sección de potencia compleja. Dice lo siguiente: una carga Z toma 12 kilovoltiamperios con un factor de potencia atrasado de 0,856 de una fuente sinusoidal de 120 voltios RMS. Calcule: A, la potencia promedio reactiva suministrada a la carga; B, la corriente pico; y C, la impedancia de carga. Entonces, antes de empezar con este ejemplo, aquí podemos extraer una información que es la naturaleza de Z. Entonces nos está diciendo que es atrasado el factor de potencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que se trata de una carga inductiva. ¿Qué otra cosa se puede inferir? Que la parte imaginaria de la potencia compleja, es decir, Q, va a ser positivo. ¿Y qué otra cosa se puede inferir? Que el ángulo del factor de potencia va a ser positivo. Entonces, vamos con la solución de este ejemplo. Vamos con la primera parte. La primera parte nos pide la potencia promedio reactiva suministrada a la carga. Como ya nosotros tenemos el factor de potencia que está en atraso, es decir, que el ángulo es positivo, eh, sacamos la función arco coseno para determinar ese ángulo. Una cosa muy importante en estos tipos de ejemplos es cuando van a obtener este ángulo. Y este ángulo se le debe asignar su signo de acuerdo a la naturaleza de la carga. Entonces, si la carga es inductiva, ustedes le colocan el signo positivo. Y si la carga es capacitiva, es decir, un factor de potencia en adelante, ustedes tienen que colocarle de antemano el signo negativo al momento de hallar el ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ser una carga inductiva, se le antepone el signo positivo. Bueno, que la calculadora lo arroja por defecto con signo positivo. Pero si la carga es capacitiva, la calculadora no le va a arrojar signo negativo. Ustedes tienen o deben colocarle el signo negativo, ¿sí? Entonces, muchas veces en ocasiones cometen ese error. Entonces hay que tener mucho ojo en esto. Ahora, al momento de sacar el ángulo de tita, da 31,13 grados. Ahora, la potencia real simplemente es S por el coseno de tita. Entonces, fíjense en la información suministrada en el ejemplo, nos están dando, en este caso, S, ¿sí? Entonces tenemos a S y tenemos a tita. Entonces podemos hallar a P. Y P simplemente sería 12.000 por el factor de potencia, que es 0,856.
Eso da 10,27 kilovatios. Ahora, la potencia reactiva simplemente sería S por seno de tita. Aquí sí hacemos el reemplazo de tita, porque en este caso nosotros tenemos el coseno de tita, que es el factor de potencia, pero el seno de tita no es el factor de potencia. Por tanto, aquí debemos sustituir el ángulo, ¿sí? Sería 12.000 por seno de 31,13. Y eso da 6,2 kilovoltios amperios reactivos. Entonces ya tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. Ahora vamos con la B. En la B nos pide obtener la corriente pico. Entonces, aquí nosotros tenemos la potencia compleja, que es 10,27 más J 6,204 kilovoltios. Y de la definición de potencia compleja, que es el producto del voltaje eficaz fasor por la corriente eficaz fasor conjugada, podemos despejar a la corriente. ¿Qué sucede? Que ya tenemos la potencia compleja y tenemos el voltaje. Hacemos la respectiva sustitución. Con eso tenemos la corriente y debemos conjugarla. Fíjense que del lado izquierdo está la conjugada. Esto tenemos que conjugarlo. Es decir, que esto va a ser igual a 100, pero con el ángulo negativo. Es decir, que IRMS fasor va a ser 100 con un ángulo de menos 31,13. Y la corriente pico simplemente va a ser raíz de 2 por 100. Y raíz de 2 por 100 da 141,4 amperios. Ahora solo faltaría hallar la impedancia de carga. Y la impedancia de carga simplemente será el voltaje fasor RMS entre la corriente fasor RMS. Hacemos la sustitución y eso da como resultado 1,2 con un ángulo de 31,13. Fíjense que el ángulo de la impedancia es el ángulo de la potencia compleja. Entonces con esto cerramos la sección de potencia compleja. Espero hayan comprendido y bueno, que tengan un feliz día.